Buenas, estimados estudiantes de grado noveno, Institución Educativa de Santana. Bienvenidos al primer video tutorial eh, como elemento de apoyo para la elaboración de la actividad asignada del tema ácidos nucleicos. Si observamos bien, el taller en primera instancia nos ofrece la información básica que necesitamos para profundizar el tema que hemos venido dando a lo largo del primer periodo, como son los ácidos nucleicos. En primera instancia se nos habla de la definición que ya hemos compartido en clase, que los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas formadas fundamentalmente por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Esos son los componentes químicos de un ácido nucleico. Dentro de los ácidos nucleicos existentes en los seres vivos, ya sabemos que son dos los ácidos nucleicos presentes en los seres vivos, que son el ADN y el ARN. Información que vemos resumida en esta gráfica, en esta tabla que observamos allí, en el taller que ustedes tienen en su posesión. Se nos da informaciones básicas del ADN, que es un ácido monocatenario en el caso de los virus. En el caso de los virus, como nos dice aquí la tabla, es monocatenario, es decir, tiene una sola cadena u hebra que conforma, en el caso del ADN de los virus. Pero por lo general el ADN en los seres vivos es bicatenario, es decir, que posee dos cadenas o dos hebras. Es algunas veces lineal, como se nos ilustra aquí en el caso del núcleo de las células eucariotas, y es circular en microorganismos como las bacterias y en organelos de las células como son las mitocondrias y los cloroplastos. En el caso del ARN o RNA, es fundamentalmente monocatenario, es decir, de una sola cadena o hebra. Y existen diferentes clases de ARN, como el ARN mensajero, el ARN transferente, el ARN ribosómico y el ARN nucleonar. Este ARN es bicatenario en el caso de los virus. Ahí esa es la información básica que nos da. Ahí, seguido a eso, se nos habla de la función de cada uno de estos dos ácidos nucleicos. El ADN, que su función es almacenaje de información y transmisión de información, y el ARN, que viene a ser el que ejecuta las órdenes contenidas en el ADN. Creo que esa información es claro. Todo eso con el fin de sintetizar o fabricar proteínas. Lo seguido es el concepto de nucleótidos. Recordemos que en clase veíamos que el ADN lo ilustremos como una cadena, como si tuviéramos una cadena compuesta de muchos eslabones, y que esos eslabones que unidos constituyen la cadena son lo que se llama, en este caso del ADN, nucleótidos, es decir, son las unidades que unidas forman los ácidos nucleicos. Se nos da la información, y eso lo veíamos en clase, de la estructura química de un nucleótido. Los nucleótidos están formados por tres tipos de moléculas. ¿Cuáles son? La pentosa, un grupo fosfato o ácido fosfórico y bases nitrogenadas. ¿Qué son cada uno de estos componentes? Las pentosas son azúcares. Son azúcares que en el caso del ARN, esa azúcar o pentosa se llama ribosa. De ahí su nombre, ácido ribonucleico, que significa ARN. Y en el caso del ADN, la azúcar distintiva o la pentosa presente en este ácido es la desoxirribosa. De ahí el nombre de ADN, que significa ácido desoxirribonucleico. Ahí lo que vemos ilustrado al ladito de esta información es la fórmula estructural molecular de estas dos pentosas. Aquí vemos la fórmula de la ribosa
y la fórmula estructural de la desoxirribosa. Seguido se habla del grupo fosfato o ácido fosfórico. Aquí vemos ilustrado la fórmula estructural de un grupo fosfato. Ahí tenemos una P en el centro. Ya sabemos que la P es el símbolo químico del fósforo, que es elemento distintivo del grupo fosfato. Y por último tenemos el tercer componente, que son las bases nitrogenadas, que también compartíamos en clase. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas? Las bases nitrogenadas en sí son compuestos heterocíclicos. Cíclico viene de anillo. Si vemos aquí en la ilustración seguida, son anillos heterocíclicos porque no solamente están compuestos por carbono, sino por otros componentes, en este caso hidrógeno y nitrógeno. Entonces se le llama heterocíclicos por eso. Están compuestos por carbono y nitrógeno. Son de dos tipos. Están las bases púricas, que son las que derivan de la purina, y las bases pirimidínicas, que derivan de un compuesto orgánico llamado pirimidina. Aquí en la ilustración de las fórmulas estructurales de estas bases, aquí están muy bien ilustradas las bases púricas. Dentro de las bases púricas se nos dice claramente en la imagen que está la adenina y la guanina. Esas son las bases púricas. Y dentro del grupo de las bases pirimidínicas que están constituidas de un solo anillo, si bien observan, están la citosina, la timina y el uracilo. Todas estas que vemos aquí ilustradas son las llamadas bases nitrogenadas, que a su vez están en dos grupos. Las púricas, las bases púricas, como la adenina y la guanina, que están caracterizadas porque son de doble anillo, si bien ustedes lo notan ahí muy claramente en la ilustración. Y está el segundo grupo, que son las pirimidínicas, que están compuestas de un solo anillo. Dentro de ellas están la citosina, la timina y el uracilo. Aquí seguido se nos dice el concepto de nucleócido. El nucleócido es una parte constitutiva de un nucleótido. Recordemos que el nucleótido tiene tres partes, que son la pentosa, el grupo fosfato y la base nitrogenada. Son las tres partes. El nucleócido está formado solamente por dos partes. Esas dos partes es lo que se llama nucleócido. ¿Cuáles son esas dos partes? Son la unión de la pentosa o azúcar con una base nitrogenada. Eso es lo que se nos denomina nucleócido. Aquí se nos dice cómo se nombran. Esta información aquí es para que de pronto tengamos un poquito más de profundidad en el conocimiento, pero no va a ser la información que ustedes necesitan de base para contestar la actividad final. Pero bien leámosla, cómo se nombra. Se nos dice que en el caso de la base, si en la base pirimidínica se nombra primero con el término de la base. Si es púrica, se le antepone osina o se nombra con la terminación osina, y si es pirimidínica la base, termina en idina el nucleócido. Sencillamente se nos dice esa información. Aquí se nos dice, se nos ilustra lo que es un nucleócido y un nucleótido. Bien lo pueden observar. Aquí este nucleótido, el nucleócido es la adenosina. Como la adenosina viene de adenina, que es una base púrica, se nos dice aquí que termina en osina, por eso se dice aquí adenosina. Miren la gráfica que nos ilustra la estructura molecular de un nucleócido, que está constituido solo por dos partes, que son la pentosa, que es el anillo aquí de 5 lados que ustedes observan, unidos a la base nitrogenada respectiva, que en este caso sería una base púrica, como la adenina, de ahí su nombre adenosina. Este sería el ejemplo ilustrativo de un nucleócido.
Aquí al lado, en el cuadrito este azul que ven, ya aquí estaríamos ilustrando un nucleótido. Si bien está constituida por estas tres partes, este es el grupo fosfato, aquí ilustrado, la base la pentosa o azúcar que tenemos aquí, la pentosa, y la base nitrogenada, que es esta que vemos ilustrada acá. Son los tres componentes que se nos decía en la información, son constitutivos de un nucleótido. Se nos explica seguido las funciones de un nucleótido, de los nucleótidos, del fosfato de adenosina, sencillamente lo leemos, cuáles son las funciones de los grupos fosfato en los nucleótidos para aportar energía. Dentro de esos grupos fosfatos tenemos aquí listado el AMP, que significa adenosin monofosfato, el ADP, adenosin difosfato, y el ATP, adenosin trifosfato. Entonces son componentes que siempre están asociados a la energía, porque son aportadores de energía en las reacciones químicas. Entonces aquí se nos habla del ATP, que es uno de los más importantes a nivel energético en las células de los seres vivos, el ATP. Y aquí pues sencillamente se nos siguen ilustrando lo que es un nucleótido. Aquí está el grupo fosfato, está la base, la pentosa, y está la base nitrogenada. Sencillamente son ilustraciones de los nucleótidos. Se nos sigue hablando ahí, ilustrando los nucleótidos. Y ahora se nos habla de los polinucleótidos. Recordemos que el ADN y el ARN son polinucleótidos. Y un nucleótido es un polímero de nucleótidos unidos mediante enlaces fosfodiéster. Fosfo, ya ustedes saben que viene de fósforo, que se establecen entre el OH del carbono 5 de la pentosa de un nucleótido y el OH del carbono 3 de la pentosa del nucleótido siguiente. No se preocupen por estos números, no el ánimo de que ustedes se lo aprendan, sino una información para que ustedes profundicen. Lo que se nos dice allí es que los nucleótidos esencialmente se unen por las pentosas. Y aquí se nos ilustra la fórmula, la estructura molecular de un nucleótido. Si bien todo esto que está aquí sería un nucleótido, esto sería otro nucleótido aquí, ¿verdad? Un polinucleótido, perdón. Compuesto de varios nucleótidos. Si ustedes notan aquí, donde estoy señalando, este sería un nucleótido que tiene las tres partes que constituyen un nucleótido. ¿Cuáles son las tres partes de este? El grupo fosfato, la pentosa y la base nitrogenada. Esto es un nucleótido, como si fuera un eslabón en la cadena. Unido a otro nucleótido que señalo aquí. Miren, esta otra parte es un nucleótido constituido por las tres partes constitutivas de todo un nucleótido. Un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Entonces aquí hay un polinucleótido compuesto por tres nucleótidos. ¿Listo? Eso es lo que se nos ilustra allí. La idea no es que nos grabemos al pie de la letra estas estructuras moleculares, sino que tengamos una idea de cómo están constituidos químicamente los polinucleótidos. Entonces el polinucleótido más esencial, más importante en los seres vivos es el ADN, ¿verdad? Constituido por las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y timina, en el caso del ADN, y está el otro importante nucleótido que es el ARN, compuesto por las bases nitrogenadas adenina, guanina, citosina y uracilo.
Miren de las diferencias que observamos entre estos dos ácidos. Se nos informan de la estructura del ADN, las características de esta estructura. Tiene un elevado peso molecular y presenta en varios niveles estructurales. ¿Cuáles son esos niveles? Una estructura primaria. Esa estructura primaria se nos dice que es la secuencia de nucleótidos de una cadena de ADN. Presenta un esqueleto de fosfatos y pentosas, del que parten las bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. Estas bases se encuentran en igual porcentaje en todos los seres vivos de una misma especie, por lo que su mensaje genético es semejante, es decir, se encuentran en igual porcentaje en los seres vivos de una misma especie. Ya sabemos a qué se refiere el término especie. La especie humana es una especie, es decir, que las bases nitrogenadas en la especie humana tienen un porcentaje, un porcentaje igual, ya un porcentaje igual. Por eso es que somos semejantes como especie. Y está la segunda estructura del ADN, que es la estructura secundaria. ¿Qué es la estructura secundaria? Es la disposición espacial que adoptan las dos cadenas de ADN. Allá la estructura primaria se refiere a una sola cadena. Y la estructura acá secundaria se refiere a la disposición espacial que toman las dos cadenas de ADN. Ilustración que la vemos aquí en la gráfica del ADN. La estructura primaria sería una sola hebra. En una sola hebra están los grupos fosfatos y las pentosas unidas. Y la estructura secundaria sería la disposición espacial de las dos hebras. Es decir, toda esta estructura, como se disponen espacialmente en forma de espiral, es lo que se denomina la estructura secundaria. Seguido acá nos da la información de algunas conclusiones a las que llegaron ciertos científicos que han estudiado el ADN. Dentro de ellos está el señor Erwin Chargaff. Mediante estudios a esta estructura del ADN, llegó a las siguientes conclusiones y emitió una regla que se conoce como la regla de Chargaff. Estudiando el comportamiento de las 4 bases nitrogenadas componentes del ADN, llegó a las siguientes conclusiones. ¿Cuáles fueron? 1. La concentración de bases púricas es igual a la de las bases pirimidínicas. Ya anteriormente se habla en el taller de las bases púricas y las bases pirimidínicas. Este señor llegó a la conclusión que la concentración de bases púricas, es decir, de la adenina y de la guanina, es igual a la concentración de bases pirimidínicas, que en el caso del ADN sería la citosina y la timina. La siguiente conclusión a la que llegó este señor fue: la cantidad de adenina es igual a la de la timina. Es decir, la misma cantidad o porcentaje que hay de adenina lo debe haber de timina. Y la de citosina es igual a la de la guanina, es decir, la misma cantidad o porcentaje de citosina debe ser el mismo porcentaje de la guanina. Este es el llamado principio de equivalencia de bases. Esta es la llamada regla de Chargaff, que se resume en esta literatura. A, que es adenina, es igual a timina, es decir, que la misma cantidad de adenina es la misma que la timina, como la cantidad de citosina, la C, es igual a la cantidad de guanina. Otros estudiosos fueron Wilkins y Franklin. Dedujeron al analizar el ADN mediante rayos X los siguientes datos. El ADN es una molécula delgada y con un diámetro constante de 20 angstrom. Estos, no se preocupen, son datos de las medidas. Esta angstrom es una medida para unidades muy pequeñas. Y sencillamente lo que hicieron estos dos señores es dar una medida de el ADN como tal. Son medidas,
tenemos que grabarnos esto de memoria. Los siguientes avances o descubrimientos del señor James Watson y Franklin Crick, a estos dos señores sí debemos esta estructura que observamos en la gráfica, pues los experimentos que ellos hicieron dieron pie a que el ADN se viera de esta manera. ¿A qué conclusiones llegaron? Que presenta dos cadenas de polinucleótidos, como observamos en la gráfica, las dos cadenas azules, antiparalelas, con los enlaces 3 y 5 orientados en diferentes sentidos en cada una de las cadenas. ¿Cuáles son los enlaces de los que se refiere aquí? El 3, los enlaces son estos que vemos al interior. Este sería el primero, el segundo, el tercero, ¿verdad? Aquí sería el enlace 3 y el enlace 5 sería 4 y 5. Este sería el 5. Nos dice que los enlaces 3 y 5 están orientados en diferentes sentidos. Es decir, si bien observamos y analizamos la gráfica, el enlace 3 estaría como si fuera de espalda a nosotros, y el enlace 5 está en sentido contrario, viéndole cómo va dando la vuelta a la espiral, está en sentido contrario que el enlace 3. Es las conclusiones a las que ellos llegaron en sus minuciosos experimentos que hicieron. La segunda conclusión es: las dos cadenas son complementarias y están enrolladas una sobre la otra en una doble hélice. Son complementarias porque si en una cadena hay A, es decir, adenina, en la otra al mismo nivel habrá timina. Recuerden que hay una regla de apareamiento de unión de bases nitrogenadas que nos dice que la adenina siempre se une a la timina y la citosina se une a la guanina. No se nos olvide esa regla de apareamiento. Esta es una de las conclusiones a las que llegaron estos científicos. Siguiente conclusión: las cadenas presentan un esqueleto de pentosas y fosfatos hacia el exterior. ¿Cuáles son esas cadenas? Son las azules que observamos aquí. Esas cadenas están compuestas por la unión de pentosas y fosfatos, grupos fosfatos. Y al interior están las bases nitrogenadas enfrentadas, estableciendo puentes de hidrógeno. Al interior, como si fueran unos escaloncitos al interior aquí, que observamos. Esas son las bases nitrogenadas. ¿Cómo están unidas? Concluyeron estos científicos de que están unidas por puentes de hidrógeno. Por eso aquí nos da la información que la adenina se une siempre a la timina mediante dos puentes de hidrógeno. Por eso aquí vemos dos rayitas que significan los dos puentes de hidrógeno unidos a la timina. Y la citosina se une siempre a la guanina mediante ¿cuántos puentes de hidrógeno? 3 puentes de hidrógeno. Por eso aquí se ilustra C y como 3 rayitas que representan los 3 puentes de hidrógeno a las que se unen con la guanina. Siguiente conclusión: la doble hélice da una vuelta cada 34 angstrom, es decir, cada 34 según a la medida que tomaron los científicos anteriores. Y la distancia entre dos pares de nucleótidos es de 3,4 angstrom, por lo que habrá 10 pares por vueltas y su diámetro es de 20 angstrom. Datos específicos, cálculos específicos que ellos hicieron. Y que sencillamente de pronto no pedimos que nos grabemos de memoria, pero muy bueno tenerlo presente y saber esta información. Y la siguiente conclusión es que cambios o mutaciones en la secuencia de nucleótidos alteran la información genética. Es decir, cuando hay algún cambio, algo anormal en la secuencia de nucleótidos, los nucleótidos que conforman el ADN, entonces habrá alguna anomalía dentro de los seres vivos. Pueden traducirse en deformaciones, en presentación de enfermedades congénitas o genéticas. En fin, eso sería de pronto las conclusiones a las que llegaron estos científicos. Ahí nos hablan seguido las propiedades del ADN. Sencillamente es que ustedes lean, son muy claras,
Dentro de las propiedades está la estabilidad, la desnaturalización, la renaturalización y la hibridación en el ADN. La información siguiente sobre el siguiente polinucleótido o ácido nucleico, que es el ácido ribonucleico o ARN. Se nos define nuevamente que es un polinucleótido compuesto por adenina, guanina, citosina y uracilo, nunca la timina. Es decir, que el uracilo, la U, reemplaza a la timina que viene presente en el ADN. Pues la timina está solo presente en el ADN. Son las mismas bases nitrogenadas si nos damos cuenta, pero con la excepción de que en el ADN sería timina y en el ARN sería uracilo. Es monocatenario, excepto en algunos virus, porque en algunos virus veíamos al inicio que son bicatenarios en algunos virus, pero generalmente, naturalmente, el ARN es monocatenario, es decir, de una sola cadena, no como veíamos el ADN compuesto de dos cadenas enrolladas en forma de espiral. Aquí se nos habla de la función, él cumple la función de transcripción. Recuerden, transcripción, leamos eso, traducción, aunque van a venir algunas informaciones para ustedes que van a profundizar y van a tener mayor claridad de estos dos procesos, transcripción y traducción. Están las clases de ARN y qué función cumple. El ARN mensajero se abrevia así, ARNM, y nos dice algunos conceptos, algunos es para que profundicemos, no es para que tengamos las cosas perfectamente en la memoria. Se nos ilustra, se nos da una ilustración del ARN mensajero. Y el siguiente es el ARN transferente. Nos dice qué función cumple. Se nos ilustra cómo es el ARN de transferencia, como una hoja de trébol de 4 brazos. Y se nos dicen que existen diferentes tipos de ARN transferente y su función. Y por último se nos define el ARN ribosómico, que es el ARN presente en el organelo de la célula llamado ribosoma, que a la final, como ya es de su conocimiento, el ribosoma se encarga de sintetizar o fabricar proteínas. La siguiente es este cuadro comparativo que nos presenta las diferencias estructurales entre el ADN y el ARN. En criterios como la pentosa, se nos dice que en el ADN la pentosa que presenta se llama desoxirribosa y el ARN se llama ribosa. Es decir, que tienen azúcares o pentosas distintas. Si leemos bien el cuadro comparativo, se nos ilustran muy claramente las diferencias aún de las bases nitrogenadas que los componen a cada uno de ellos. Leámosla, tengamos muy presentes, queridos estudiantes, estas diferencias y aprenderemos las diferencias básicas entre el ADN y el ARN. Se nos habla un poco del proceso de transcripción, que es uno de los procesos que ejecuta ¿quién? El ARN, copiando, transcribiendo la información que está contenida en el ADN. Se nos habla del concepto de aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades que constituyen las proteínas, es decir, los aminoácidos unidos forman lo que se llaman las proteínas. ¿Cómo se identifica un aminoácido? Nos da la información. Un aminoácido se identifica por la presencia de este grupo que se llama amino, NH3. Y se nos ilustra la estructura molecular de un aminoácido aquí, como la vemos ilustrada. Siguiente, se nos habla del concepto de código genético. Es decir, el ADN que contiene la información genética, para toda información se usa en código. Por ejemplo, en nuestro lenguaje, para informar usamos códigos, que son las letras, las palabras, los números,
Eso es nuestro alfabeto, lenguaje. El ADN usa un lenguaje que se llama código. Para el ADN se usa un lenguaje que se llama código genético, que allí en este lenguaje o código genético es que entendemos cómo funciona la información que contiene el ADN para fabricar las proteínas constitutivas de los seres vivos. Por ejemplo, en nuestro lenguaje utilizamos las letras básicamente. Si unimos las letras formamos palabras. ¿Listo? En el caso del ADN, esas letras vamos a compararlas como las bases nitrogenadas. Y esas bases nitrogenadas, cuando se unen, forman lo que se llaman los codones. Aquí vemos la palabra codón, que si bien se nos ilustra, un codón es la unión de 3 bases nitrogenadas. Eso es como si fueran nuestro lenguaje, como si fueran las palabras en el código genético. Los codones, que son la unión de 3 bases nitrogenadas, ahora se unen, o sea, forman o codifican para formar un aminoácido. Ejemplo, aquí lo tenemos, los codones UA y UG codifican para formar el aminoácido llamado leucina. Es un ejemplo que nos da ahí. Siguiente es el concepto de los genes. Un gen es un fragmento sencillamente del ADN que portan la información necesaria para sintetizar o fabricar una proteína, para que mediante esta proteína se exprese un determinado carácter de un individuo. Por ejemplo, un carácter es el color de los ojos, o el color de la piel, o la forma de la boca. Son caracteres o características de un individuo. Siguiente concepto es lo que se llama el genoma, que es el conjunto completo de los genes de un organismo. Ese conjunto de genes se llama genoma. Se nos habla del proceso de replicación del ADN, leámoslo, que es la transcripción del ADN, aunque vamos a verlo a mayor profundidad en otros momentos. Y seguido, acá nos habla de la actividad que ustedes van a realizar. Son 5 preguntas, chicos. La primera pregunta es, al analizar químicamente una molécula de DNA o ADN, se observa que el 20% de sus bases nitrogenadas lo constituyen la adenina. ¿Qué deben hacer ustedes? Calcular los porcentajes en que se encuentran las otras bases nitrogenadas. Como se nos habla del ADN, ya sabemos que las bases nitrogenadas que constituyen el ADN sería la adenina, la guanina, la citosina y la timina. Se nos da el porcentaje de adenina. Ustedes tienen que encontrar o calcular los porcentajes de timina, de citosina y de guanina que existirían en esa molécula de ADN. Si el 20% de sus bases nitrogenadas lo constituye la adenina. Pista, remítate a las conclusiones a las que llegó Chargaff con su famosa regla de equivalencia. Allí pueden apoyarse en eso, deben apoyarse en eso. Lo siguiente es sencillamente que ustedes observen esta gráfica que está aquí, que es la estructura molecular de un compuesto. ¿Cuál es esa molécula? Ya ustedes, por la información que viene suministrando el taller y la información que ustedes traen de clases, ustedes deben deducir a qué correspondería esta molécula del tema que estamos viendo. Si ustedes llegan a esa conclusión, que es fácil de llegar si ustedes analizan, eso será lo que le lleve a responder estas preguntas. ¿Qué molécula representa? ¿Qué unidades forman a esta molécula? Si ya ustedes conocen qué molécula es, entonces, ¿de qué unidades formarían esa molécula? ¿Cómo están constituidas a su vez esas unidades? ¿Cuál es la importancia biológica? Es decir, ¿cuál es la importancia para la vida y los seres vivos? Es esa molécula. Y la siguiente, la E, ¿en qué lugar de la célula podemos encontrar este tipo de moléculas? Ustedes saben
qué tipo de molécula está aquí, que repito, es fácil de deducir. Ustedes van a contestar cada una de estas preguntas hasta el final de saber en qué parte de la célula podemos encontrar este tipo de moléculas. La pregunta número 3, esta información la puedes encontrar en internet. Estos son los llamados codones, que son la unión de 3 bases nitrogenadas. Cada codón, decíamos, codifica para fabricar un aminoácido. ¿Qué van a colocar ustedes en el espacio en blanco? El nombre de ese aminoácido. Información que encontramos perfectamente en internet si la buscamos. Cada uno de estos tripletes, los aminoácidos que codifican, lo van a encontrar. Lo siguiente es, analiza la siguiente secuencia de ADN que pertenece al gen que contiene la información para fabricar una de las cadenas de la hemoglobina normal. Es decir, ¿de qué secuencia de ADN se nos habla? De esta que vemos aquí en esta gráfica, como si fueran unos eslabones, ¿verdad? Cuadraditos, unidos. Si ustedes se dan cuenta, cada eslabón es lo que habíamos dicho que es un codón, como si fueran las palabras del código genético. Codón, que es compuesto por 3 bases nitrogenadas. Estas son las nomenclaturas o abreviaturas de las bases nitrogenadas. La C es citosina y la A adenina. Ejemplo, ¿cómo voy a hacer yo? Me piden hallar la cadena complementaria de A, la pregunta número 4, aquí, escribe la cadena de ARN mensajero complementaria a esta hebra anterior, según la regla de apareamiento de bases. ¿Cómo lo voy a hacer? Ojo, cuidado con esto. Mire cómo voy a darle la pista del primer eslabón o codón de esa cadena complementaria que ustedes tienen que buscar. Este codón que observamos aquí es el complementario de este primero que observamos aquí. El primero, que es CCA, es decir, citosina y adenina. La citosina siempre se une a la guanina. Por eso aquí el primer codón complementario está compuesto por guanina, porque es complementario a este primero que es la C, que es la citosina. Le sigue la G porque acá está también citosina, por eso G. Y el siguiente, que es la adenina acá es el uracilo. ¿Por qué? Porque es el ARN que nos piden. Y ciertamente la regla nos dice que la adenina se une a la timina, pero como es ARNM, no sería timina, sino que lo reemplaza el uracilo, porque en el ARN no existe timina, sino que lo reemplaza el uracilo. Este sería el primer codón o eslabón de la cadena complementaria que tienen que armar ustedes. Es decir, que ustedes tienen que seguir aquí la secuencia de los demás codones, cada uno complementario a cada uno de estos. Es decir, aquí iría el codón complementario a este segundo, según la regla de apareamiento de bases que ya ustedes deben tener aprendido. Cómo se unen las bases. Las bases no se unen la una con la otra desordenadamente. Hay un orden, hay una regla de unidad en las bases nitrogenadas, que ya la hemos aprendido. Y la quinta nos dice, utiliza el esquema del código genético para traducir la información del ARNM. ¿Cuál es el ARNM? El que ustedes van a hacer aquí. Escribe la secuencia de aminoácidos que forman este fragmento de hemoglobina. Es decir, ahora en lo que voy a formar en la quinta pregunta, ahora son los aminoácidos. ¿Cómo así? Si ya aquí tengo el primer codón de la cadena complementaria de ARNM que me piden en la cuarta pregunta, que es este GGU, yo busco en la información que ya ustedes deben buscar cuando hagan esta pregunta,
es este codón GGU que ¿qué aminoácido codifica? Yo les doy la pista. Aquí le doy la primera. Este codón GGU codifica para un aminoácido que se llama glicina. Es decir, que mi primer aminoácido en la secuencia que voy a hacer aquí se llama glicina porque este primero me codifica para la glicina. Cuando ustedes completen esto que va a estar aquí, esta cadena complementaria, ustedes van a buscar en internet esa información de esos codones a qué aminoácido codifica aquí y van a complementar esto. Es decir, que aquí van a ver una serie de aminoácidos ilustrados como está este aquí, con un nombre específico de acuerdo al codón que ustedes hagan en esta cadena de ARN mensajero. Esta es la asesoría, la tutoría que les puedo dar para que ustedes realicen lo mejor posible este taller. Jóvenes, espero que les sea de mucho provecho. Ustedes son inteligentes y pueden lograrlo. Gracias, Dios los bendiga.